Buen día, profesor. El día de hoy hablaremos acerca del negocio del crimen. En esta oportunidad vamos a presentar Dalia Maecha, Daniela Orrego, Viviana González y quien le habla, Jamie López. Bueno, acerca de la definición y naturaleza del crimen organizado, podemos decir que es una forma de delincuencia estructurada y permanente que se diferencia del delito común porque funciona como una empresa con jerarquías, división de funciones y planificación a largo plazo. Estas organizaciones buscan el lucro a través de actividades ilegales utilizando la violencia, la intimidación y la corrupción como medios, además de infiltrarse en economías legales y en instituciones llegando en algunos casos a reemplazar al Estado en zonas donde este resulta débil. Bueno, en cuanto a la dimensión económica del crimen organizado, una industria multimillonaria, el crimen organizado mueve entre 2% y el 5% del PIB mundial, más de 1.5 billones de dólares al año, lo que lo convierte en una de las industrias más rentables. Con estos recursos, los grupos criminales sobornan y compran impunidad. Focalizando la corrupción de funcionarios. Invierten en negocios legales como construcción o transporte para lavar dinero, influyen en procesos políticos y incidiendo en decisiones a nivel local y nacional. Bueno, en cuanto a los principales mercados ilícitos globales, el crimen organizado se sostiene en diversos negocios ilícitos, por ejemplo, el narcotráfico, con drogas donde América Latina es clave, la trata de personas que explota sexual y laboralmente, el tráfico de armas que alimenta la violencia, el contrabando y falsificación de productos como cigarrillos, autopartes y medicamentos, también delitos financieros como fraude, corrupción y evasión fiscal y delitos ambientales, entre ellos minería ilegal, deforestación y tráfico de especies. Todo funciona con la misma lógica de la economía formal. Mayor demanda, mayor oferta y distribución más sofisticada. Continúa mi compañera, por favor. Bueno, el narcotráfico, columna vertebral del crimen organizado en América Latina. Acá podemos ver que la ruta principal de narcotráfico en América Latina, en los países andinos se produce la coca, mientras que en México y Centroamérica sirven como corredores hacia Estados Unidos y Europa. Y este negocio pues mueve miles de millones y es la base del poder de los carteles de la región. Siguiente, por favor. La trata de personas, la esclavitud moderna y su rentabilidad criminal. Entonces, la trata de personas es la esclavitud moderna y es el segundo negocio criminal que es más rentable después de las drogas. Este afecta a más de 40 millones de personas en el mundo, especialmente a mujeres, a niños y trabajadores que son explotados en condiciones inhumanas. Y su atractivo para el crimen es la rentabilidad. Las víctimas son explotadas repetidamente, lo que hace que este delito sea uno de los más atroces y difíciles de erradicar. En cuanto al tráfico ilegal de armas, siempre ha sido un gran motor de la violencia en América Latina y la mayoría de estas armas provienen de Estados Unidos hacia México y hacia Centroamérica. Y con esto, ¿qué hacen? Se fortalecen estos carteles y pandillas, incluso superan el poder de fuego de las fuerzas estatales y están ligadas a delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones. Tenemos el crimen organizado y delitos ambientales. Aquí podemos ver que en los últimos años del crimen organizado ha encontrado en los recursos naturales fuentes para obtener ingresos a través de ¿qué? De la minería ilegal, de la deforestación masiva, del tráfico de especies. Y estas mafias no solo generan estas enormes ganancias, sino que también provocan devastación ecológica y ponen en riesgo la biodiversidad de la región. Luego tenemos la corrupción y el lavado de activos, que como podemos ver son pilares del crimen organizado, y la corrupción asegura impunidad, ya sea con sobornos, pactos estructurales con funcionarios de alto nivel, etcétera. Y el lavado, por su parte, permite dar apariencia legal a su dinero, mientras, pues, a su dinero que es ilícito, empresas fachada, bueno.
inversiones, y pues sin estos mecanismos las organizaciones criminales no podrían sostenerse ni expandir su poder. Continúa mi compañera. Gracias. Otra fase importante, la narcopolítica, que es la conexión entre el crimen organizado y las esferas del poder. Entonces, en varios países latinoamericanos, el crimen organizado ha logrado establecer vínculos directos con la política, un fenómeno conocido como narcopolítica o captura del Estado. Vemos como en primera fase un control institucional con la coactación de autoridades locales y nacionales. En una segunda fase, las alianzas estratégicas entre políticos y líderes criminales. Y en una tercera fase, el financiamiento ilícito, uso de dinero del narcotráfico en campañas. Este efecto pues es devastador, las instituciones democráticas se debilitan, los gobiernos pierden legitimidad y los criminales ganan una gran influencia. Encontramos América Latina como le presento de la violencia global. Entonces se hizo un análisis del impacto en la seguridad y la política pública, donde América Latina, a pesar de albergar solo el 9% de la población mundial, concentra un alarmante 33% de los homicidios globales, encontrándose principalmente pues una violencia directa, que son los homicidios, extorsiones y secuestros. Una segunda parte, el desplazamiento forzado, comunidades enteras huyendo de las amenazas. Una tercera parte, la desconfianza institucional, una búsqueda de protección privada y fragmentación social. Los profundos costos sociales que implican esta clase de crímenes. Entonces, dentro de un impacto organizado que va más allá de la violencia, se pudo evidenciar que hay un reclutamiento juvenil. Entonces, cogen los jóvenes más vulnerables, a menudo procedentes de entornos empobrecidos, los cuales son captados como soldados por las pandillas, perdiendo su futuro y reforzando el ciclo de la violencia. También vemos las familias desplazadas. Entonces miles de familias desplazadas se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia o las extorsiones. La cultura de ilegalidad, pues vemos la normalización del crimen en la sociedad, donde la ilegalidad se convierte en una vía aceptable para subsistencia o poder. Y un trauma colectivo, las comunidades afectadas sufren un trauma psicológico profundo con secuelas en la salud mental. Estos crímenes y demás generan unas distorsiones económicas y de pobreza. Entonces se vio un impacto en el PBI. El costo económico de la violencia puede alcanzar entre un 2% y un 4% del PIB anual en el país como México o Colombia. Un aumento de la seguridad. Entonces las empresas destinan una parte significativa de sus presupuestos a una seguridad privada, incrementando así costos operativos. Y una reducción en la inversión. Entonces, debido a unos altos índices de violencia, disuaden la inversión extranjera directa. El crimen organizado como red global. Entonces, en esta parte vemos que hay una distribución global como organizados en drogas, armas o escalas planetarias, una logística avanzada, que hay un aprovechamiento de rutas comerciantes y de transporte internacional. También vemos la parte de criptomonedas y dark web, que facilitan el comercio ilícito y el blanqueo de dinero, y unas alianzas transnacionales, que son las mafias de distintos países que colaboran para expandir su alcance y cometer toda esta serie de crímenes. Continúa mi compañera. La amenaza del cibercrimen es un delito de mayor crecimiento, con hackeos, estafas digitales y venta de datos en la dark web, afectando tanto a personas como a grandes empresas. En casos emblemáticos tenemos, por ejemplo, los carteles de México y Colombia, las mafias italianas, la yakuza en Japón y las maras en Centroamérica, todos con un gran control territorial e influencia social. En cuanto a las respuestas estatales, se han usado políticas de mano dura, prevención social, reformas institucionales y cooperación internacional, pero persisten limitaciones como la corrupción, la falta de coordinación y la violencia escalada. En cuanto a las propuestas de solución, reforzar instituciones, prevenir el reclutamiento juvenil con empleo y educación, fortalecer la cooperación internacional y reducir la demanda de bienes ilícitos. Y podemos concluir que el crimen organizado es una red global multimillonaria que infiltra la política, la economía y la sociedad. Para enfrentarlo no basta la represión, se requiere un enfoque integral que combine justicia eficaz, cooperación internacional y políticas sociales incluyentes. Muchas gracias.